Egun on, eta eskerrik asko etortzeagatik, agradecerle su interés por conocer el contenido de la evaluación del cuarto Plan de Justicia Juvenil, evaluación realizada por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, cuyos resultados vamos a presentarles a continuación y que, tras una breve exposición por mi parte, les serán detallados por la Dirección de Justicia Inés Ibáñez de Maeztu. También nos acompaña la profesora e investigadora Estefanía Ocariz, autora principal del informe evaluativo. Aprovecho para agradecer la labor de análisis y seguimiento realizada, como he dicho, por el Instituto Vasco de Criminología y que nos permite contar con prestigiosos informes evaluativos sobre la intervención educativa que realizamos en las personas infractoras menores de edad. E igualmente, también quiero elogiar y agradecer el trabajo que desarrollan los equipos psicosociales, así como el colectivo de educadores y educadoras y el conjunto del personal y entidades que prestan servicio en la red de centros educativos, centros de día y servicios de medio abierto. Nos satisface comprobar la buena marcha y los resultados del plan con clara vocación de transversalidad. Transversalidad recogida tanto en sus líneas estratégicas como en sus objetivos y acciones que, bajo el liderazgo de nuestra Dirección de Justicia, han desarrollado todos los departamentos del Gobierno vasco implicados en el plan. Oso pozik gaude, kriminologiaren Euskal Institutoak eginiko gazte justizia planaren ebaluazioan izandako emaitzengatik, bereziki berrerortzearen, inguruko prebentzioaren eta murrizketaren helburuetan eta adingabeei ezartzen zaizkien neurri judizialak betearazteko denborei buruzkoetan izan diren aurrerapenengatik. Durante los 5 años del periodo evaluado, 2014-2018, han sido 2.101 los chicos y chicas infractoras que han tenido que cumplir algún tipo de medidas firmes. El mayor porcentaje, un 39%, corresponde a medidas de libertad vigilada, otro 30% a prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas. Las medidas de internamiento representan el 17% del total. Los hechos delictivos penalizados son de una tipología muy variada, pero destacan los delitos de robo con violencia y o intimidación, violencia familiar y lesiones. En cuanto a su perfil psicosocial, de manera mayoritaria se trata de un varón nacido en Euskadi y que convive en su familia de origen. Se aprecian variables de riesgo importantes relativas a la falta de atención familiar, el consumo de tóxicos y la falta de control por parte de sus progenitores o figuras de referencia. En cuanto al nivel escolar, nos encontramos con un grupo importante de personas sin escolarizar o que se encuentran en niveles inferiores a los que les correspondería por su edad, que en su mayoría es de 16-17 años. El 79% han sido chicos y el 21% chicas. Y 3 de cada 10 son extranjeros, un 32%. Una referencia constante en el proceso de ejecución de las medidas es abrir a la persona infractora la posibilidad de la asunción directa de su responsabilidad, propiciar la reparación directa o simbólica del daño causado a la víctima o a la comunidad. En este sentido, a lo largo del periodo, los procesos de mediación, conciliación y reparación han sido un total de 1.812, con un éxito del 79%. Uno de los objetivos de las evaluaciones realizadas a los sucesivos planes de justicia juvenil es el de determinar el grado de eficacia de las intervenciones educativas que se realizan a las personas infractoras menores de edad. Para ello, el Instituto Vasco de Criminología elabora unos exhaustivos informes sobre los chicos y las chicas en los que analiza su trayectoria delictiva y determina si la medida educativa impuesta por los y las jueces de menores tiene un impacto positivo en ellos y en ellas. Pues bien, destacar que la reincidencia delictiva se mantiene por debajo del 18%, porcentaje que nos sitúa como referente internacional en materia de justicia juvenil. Si en el primer plan de justicia juvenil la reincidencia fue del 28%, en esta evaluación del cuarto plan pasa a colocarse por debajo del 18%. Un 17,6% que nos invita a afrontar con renovada ilusión la puesta en marcha del quinto plan de justicia juvenil que ya estamos ultimando. Este cuarto plan que acabamos de evaluar fue presentado a finales de octubre de 2015 y en el conjunto del quinquenio ha supuesto la inversión de más de 90 millones de euros. Les puedo adelantar que en nuestro quinto plan la previsión es superar los 105 millones de euros, con prioridades y tendencias que les explicará a continuación la directora responsable del Servicio de Justicia Juvenil.
Gazte justiziaren eremuan berrerortzea 18%tik beherakoa izateak erreferente bilakatzen gaitu nazioarte eremuan. Eta ondorioz, ilusioz, ekingo diogu 5. Gazte justizia planari. Bertan, inbertsio areagotuko dugu eta hala 5 urtean 105 milioi eurotik gorako izango da. Pero antes de finalizar, quiero destacar que en la actualidad la red de centros educativos de justicia juvenil dispone de 139 plazas con una plantilla que suma un total de 241 personas, mientras que la red de centros de día cuenta con 48 plazas y una plantilla de 14 personas. Por otra parte, son un total de 29 las personas integrantes de los equipos de medio abierto para el cumplimiento de libertades vigiladas, realización de tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad, tratamientos ambulatorios y permanencias en fin de semana en domicilio. Nuestro más sincero agradecimiento a todas estas personas por ser los principales actores que han hecho posible los resultados obtenidos en el 4º Plan de Justicia Juvenil. Gracias también a todos ustedes. Les dejo con Inés Ibáñez de Maeztu, directora de Justicia. Bueno, antes de comenzar mi exposición, como no puede ser de otra manera, quería agradecer, como no puede ser de otra manera, quería agradecer la presencia hoy aquí de la profesora investigadora. ¿Perdona, está encendido? ¿Ahora? ¿Sí? Ya he visto aquí. Bueno, bien, pues como decía, que no puede ser de otra manera, lo digo porque también la consejera agradecía hoy la presencia de la profesora investigadora Estefanía Ocari, que evidentemente es una persona fundamental en el trabajo que hoy presentamos aquí, así que vaya por delante nuestro agradecimiento. Y como no, también a Pachi López Cabello, responsable de Justicia Juvenil en la Dirección de Justicia, que bueno, pues está aquí también presente y nos acompaña en esta jornada. Bueno, pues yo voy a intentar entrar en un análisis un poquillo más preciso sobre las cuestiones que ya ha planteado la consejera, pero no sin antes también agradecía la presencia y el trabajo que desarrollan aquí estos 2 profesionales que hoy nos acompañan, pero no nos podemos olvidar que el desarrollo de toda la política de justicia juvenil en Euskadi compromete a muchos profesionales en la tarea cotidiana, ¿no? Desde un perfil como puede ser la atención básica a las personas menores infractoras, como a una intervención mucho más especializada del ámbito psicosocial o educativo, ¿no? No voy a detallar todas y cada uno de los perfiles profesionales que intervienen porque seguro que me olvidaría alguno de ellos, pero que sirva también, desde luego, como agradecimiento a la tarea que cotidianamente realizan en este campo tan importante para la Dirección de Justicia. Bien, como decía, voy a mostrarles los resultados más relevantes de esta evaluación, en la que también hemos volcado la memoria, los datos resultantes de la memoria del 2019, porque entendemos además que ello nos está permitiendo, tanto la evaluación como esta memoria del año 2019, ser más certeros en el diseño que ya estamos preparando sobre el Plan de Justicia Juvenil 2020-2023. Bien.
Presentar para esta Dirección de Justicia, esta evaluación es una seña de identidad ya consolidada desde que el Gobierno vasco asumió plenamente la competencia en temas de justicia juvenil allá por el año 1996. Este cuarto plan, al igual que los anteriores, cuenta con el aval de una buena práctica y que es ser evaluado por una entidad pública y externa, nada más y nada menos que el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco. Se trata también de una evaluación continua durante el tiempo de vigencia del plan que realizamos y cuyo resultado final nos lo presenta el Instituto. Como ven, ya notaba, incluso ya señalaba la consejera, ¿no? Es una evaluación que tiene, más allá de lo que puede resultar evaluar las acciones que se desarrollan, forma parte de esta evaluación también diferentes estudios y análisis de gran interés para el resultado final de esta evaluación, ¿no? Y como ven, bueno, pues son diferentes y, como decía, de gran interés para entender y valorar en su justa medida el cuarto plan de justicia juvenil. Esta evaluación, para realizar esta evaluación utilizamos tanto fuentes externas como fuentes internas. Como podemos ver, yo aquí destacaría sobre todo la información general que nos aportan los departamentos del Gobierno vasco, sobre todo porque este plan tiene sobre todo una intencionalidad, y así lo está desarrollando, de interdepartamentabilidad. Es decir, están implicados en las acciones que desarrollamos en este plan diferentes departamentos del Gobierno vasco. Pero también, como decía, hay otras fuentes externas que nos aportan datos para su evaluación, como pueden ser el Instituto Nacional de Estadística, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía, con las que construimos, tanto con las fuentes internas como con las externas, la construcción de esta evaluación. Paso ahora a comentar el contenido de las fuentes internas, sobre todo las que vinculamos a la Viceconsejería de Justicia. Bueno, según los datos de esta tabla, podemos observar que el modelo de intervención de esta comunidad autónoma, caracterizado por la estabilidad en el periodo 2014-18, se aprecia ya estabilizado por esa estabilidad, pero ya apreciamos una cierta tendencia al alza en el año 2016, ¿vale? Respecto, evidentemente, del año 2018. Durante los 5 años de vigencia del plan, se han impuesto por parte de los juzgados de menores un total de 3.998 medidas firmes, a las que damos respuesta desde la Dirección de Justicia con diferentes y diversos recursos. Pero también es importante destacar que en este periodo de evaluación se han realizado 1.812 procesos de mediación. Procesos de mediación que lo que buscan es, a través de ella, intentar la conciliación o la reparación del daño causado por los chicos y chicas o chicas sometidas o imputados en un expediente judicial. Pero antes decía que hemos incorporado también a este plan datos del 19 y me gustaría señalar que en el año 2019 hemos tenido medidas firmes 888, que han supuesto un 92%, y cautelares un 8% de las medidas. En mediación, en el año 2019, 343 procesos de mediación se han iniciado, siendo positivas, es decir, de resultado positivas, un 76% de las mediaciones. Lo que sí hemos observado ya en este año 2019 en comparación con el año 2017 y 2018 respecto a la mediación es que ya observamos un importante descenso. Tema que, desde luego, formará parte de la reflexión que tenemos que hacer para seguir consolidando los niveles de mediación.
En una foto fija podemos observar, bueno, yo creo que un matiz importante en el desarrollo de la justicia juvenil en Euskadi, que es que la mayoría de las medidas, estamos hablando de un 75% de las medidas que se desarrollan con los menores infractores, estamos a un 75% de desarrollo en el propio medio de los menores, ¿vale? O en medio abierto, podríamos decir, pero medio abierto implica realmente el desarrollo de medidas en un entorno social vinculado al propio menor. Y un 25% son medidas que se cumplen en centro educativo. Aquí, como podéis ver, de manera más detallada identificamos las medidas que responden a cumplimiento en centro educativo. Se pueden ver internamiento, permanencia de fin de semana, convivencia en grupo educativo. Todas estas medidas, estas tres primeras medidas, las debemos de entender como medidas en centro educativo. No así, en cambio, libertad vigilada, prestación en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, asistencia a centro de día y tratamiento ambulatorio que tienen consideración de medidas que se desarrollan en medio abierto. En esta diapositiva lo que podemos observar es el número de medidas firmes cumplidas por diferentes personas menores infractoras. Durante los 5 años que hemos evaluado, 2.101 personas menores diferentes han tenido impuesta una medida firme. Ahora bien, podríamos afirmar que el 83% de estos menores presentan un perfil no reincidente. ¿Por qué decimos esto? Porque en torno a 1 o 2 medidas de cumplimiento por cada uno de los menores tenemos reflejado como decía antes, un 83% de menores. Ya entendemos que de 3 o 4 o más medidas estaríamos hablando ya de menores con cierto nivel de reincidencia. Fueron, como decía antes, sin olvidarnos, 3.998 medidas firmes. Pero también rescataría datos de la memoria que hemos extraído del año 2019, que detectamos que un 66% de chicos y chicas han tenido entre 1 o 2 medidas firmes, lo cual ya nos está indicando una tendencia a una menor reiteración en la conducta infractora. Hay que precisar que es pronto aún para hablar de una clara tendencia, porque lo que desde luego sí que tendremos que hacer es valorar los próximos años. En esta diapositiva, bueno, tenemos, ya lo apuntaba la consejera, ¿no?, el perfil del chico o chica que nos encontramos en el ámbito de justicia juvenil. Y según esta información, bueno, lo que procede sobre todo de la información que consta en el expediente judicial, podemos hablar de un menor o una menor que convive en el ámbito familiar en un 70%, que podemos observar también que tiene una actitud positiva hacia la intervención judicial y educativa en un 55%, por destacar alguno de ellos. Y quizás pueda resultar llamativo el hecho de que se aporte una información de sin escolarizar un 26% de menores, pero creo que consideramos que este nivel de porcentaje hay que considerarlo en tanto que el ámbito de imputabilidad para un menor es desde los 14 hasta los 17 años. Hablar de un 26% cuando casi 2/3 de los menores estamos en la franja de 16-17 años, bueno, pues creo que tiene un matiz importante a la hora de valorar este dato del 26%. Bien, en esta imagen, en esta tabla, podemos ver los recursos, es decir, las plazas disponibles de las que cuenta todo lo que es la red de justicia juvenil. Podemos ver cómo en el año 2018, durante toda la vigencia del plan,
ha ido creciendo el número de plazas disponibles para dar respuesta a las medidas, sobre todo de internamiento en el campo de justicia juvenil. Ha ido creciendo la dotación de plazas disponibles hasta alcanzar en 2018 115 plazas. Pero también adelantaba la consejera antes cómo en el 2019 contamos ya con una dotación de 139 plazas. Una dotación de 139 plazas que ha tenido un crecimiento respecto del 2018 de un 21%. 139 plazas que son, por tanto, 24 más que el año 2018. 20 de ellas hay que, de alguna manera, hacer especial mención porque 20 de ellas se corresponden con el nuevo centro que ha entrado en funcionamiento este año 2019, el centro dedicado de manera exclusiva a menores con hechos delictivos de violencia filioparental. Es un centro de carácter mixto y, como decía antes, tiene una dotación de 20 plazas. En la siguiente diapositiva, un elemento que se evalúa en este plan es un elemento, podría decir, de carácter exclusivamente de la Comunidad Autónoma Vasca. Desconocemos que se realice en ninguna otra comunidad. Lo que se trata es de analizar la reincidencia delictiva una vez que los menores han finalizado la medida impuesta por los juzgados de menores y finalizado el cumplimiento de esta en nuestra red de recursos. En este apartado lo que podemos concluir es que realmente la reincidencia delictiva de las personas menores podemos decir que es baja. Hay que tener en cuenta que esta evaluación se realiza una vez que han transcurrido 3 años desde que ha finalizado la medida en la red de recursos de justicia juvenil de menores. Un dato consideramos que es importante, sobre todo porque apunta que realmente cuando se finaliza una medida en justicia juvenil, estos jóvenes, que es un estudio aproximado de unos 500 jóvenes, tienen una baja reincidencia o un comportamiento escasamente infractor por los datos que recogemos. Entramos ahora en el tema económico y podemos decir, antes mencionaba cómo la información, sobre todo desde la que extraemos el perfil de los jóvenes que pasan por justicia juvenil, los extraemos del informe que forma parte del expediente judicial. En estos informes son encargados o se realizan por parte de los equipos psicosociales que están adscritos a los juzgados de menores y podemos ver cómo durante los 5 años de vigencia del cuarto plan el coste de este gasto de personal ha supuesto casi 8 millones de euros. En los gastos en medio abierto podemos ver también cómo en estos 5 años ha supuesto un importe de más de 10 millones y medio de euros. Los centros educativos, como podéis ver, el salto cuantitativamente es importante. Estamos hablando de más de 64 millones de euros durante estos 5 años. Es de destacar que casi el 50% de este gasto se centra en la explotación o en el mantenimiento del centro de Ibaiondo. Como sabéis, es un centro de menores de gestión pública. Son más de 31 millones durante estos 5 años. Sin más, bueno, lo que más me gustaría destacar también, como ya apuntaba al principio, es que lo que nos ponemos en valor a la hora del final de esta evaluación es ver las tendencias que apuntan, ¿no? Es importante, como decía antes, hacia dónde tenemos que poner el foco a la hora de diseñar el quinto plan que ya estamos diseñando de justicia juvenil. Unas tendencias que podíamos destacar: el ligero incremento
en las demandas para la ejecución de medidas, el constante número de chicas que tenemos en justicia juvenil, hablamos siempre de entre un 18 y un 20%, una importante presencia de personas provenientes de otros países. Hablamos también de la consolidación de un modelo de intervención en medio abierto, también un asentamiento de los procesos de mediación para la reparación y la conciliación dentro de un marco de justicia restaurativa, la importancia de los casos de violencia filioparental, tanto en chicas como en chicas, y que cuentan con unos recursos específicos. La valoración también de estas tendencias de problemáticas emergentes y consolidadas, como son la violencia de género, de chicos y chicas con graves problemas de salud mental, medidas de larga y muy larga duración, jóvenes sin posibilidades reales de inclusión al finalizar su medida judicial como menores de edad, grupos también de personas multireincidentes. Mantenimiento incluso de bajas tasas de reincidencia, influencia en los procesos de justicia juvenil por las actuaciones de otras instituciones, mejora de los procedimientos de actuación interdepartamental y aumento de los cambios de medidas y en las medidas durante la ejecución de las mismas. Necesidad también, como no, de la formación continua de todas las personas profesionales que actúan en el campo de justicia juvenil. Aumento también de la polivalencia de los servicios por adaptación a la demanda. Pues sin más, esto es todo, pero sí me gustaría finalizar esta exposición con una afirmación que podemos hacer en el ámbito de la política juvenil en Euskadi, que contamos con un modelo de intervención para las personas menores de edad infractoras efectivo, sustentado principalmente en la corresponsabilización de diferentes departamentos del Gobierno. Este es un plan de Gobierno en el que participan varios departamentos. Un modelo engarzado con la justicia restaurativa y el medio en el que se desarrollan la mayor parte de las medidas para menores, que son un contexto abierto y social como soporte esencial para la política de reeducación de estos chicos y chicas. Y sin más, agradecerles su participación en esta